¿Cómo están? Muy buenas tardes, son las 5 de la tarde y nos asomamos ya en directo en esta tertulia de la 8 Palencia. Ya saben, su cita de los viernes, bueno, salvo excepciones como aquel Viernes Santo de hace una semana. Javier Gómez Caloca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal desde esta mañana? Desde esta mañana mojado, mojado porque está bien que llueva. El mes de abril es para que llueva y se necesita, pero ha caído. Bueno, pues ahora verán por qué le pregunto qué tal desde esta mañana, porque es también protagonista de la información de hoy nuestro tertuliano, Manuel Lovejón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Lola, un placer volver a la tele y un placer también vernos un poco las caras. Sí. La gente, lo siento, porque nos ha vuelto a ver y algunos se había olvidado de lo feos que somos. Igual empeoramos, ¿eh? Por eso. Alguno cambia, no, hombre, no, según por los tertulianos seguro que no. Bueno, Manuel, hay chavalillos que no se lo quieren quitar. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Hombre, tapa los granos, tapa el acné, tapa complejos, ¿no? Y bueno, y también da calor en estos días de frío. Manuel, que le voy a decir que a usted es más frecuente encontrarnos en ruedas de prensa. Se sigue utilizando, Bueno, hablaremos luego de ello, creo, pero que se sigue utilizando. Hay mucha gente que sigue, bueno, pues con precaución todavía, tomándose las cosas con precaución. Sí, somos prudentes y a no ser que estemos al aire libre seguimos haciendo buen uso. Pues comenzamos y hablamos del tema con el que hemos hablado también en informativos con nuestro tertuliano de hoy, con Caloca, que no es otro que la pérdida de población en Palencia. Si les parece, vamos a lo primero con los datos que nos deja el Instituto Nacional de Estadística. Palencia sigue perdiendo población. A 1 de enero de 2022 había 1.175 personas menos viviendo en toda la provincia, un 0,74% del total. En la última década se han perdido más de 11.000 habitantes y el 48% de la población vive en estos momentos en la capital, donde, por cierto, se han perdido 800 habitantes. Pues el primer análisis de esos datos lo va a hacer Javier Gómez Caloca, pero a través de la información que damos hoy en nuestras noticias, en nuestro informativo. Vamos con los titulares, vamos con la lectura de esos datos que nos dejaba el INE. La pandemia ha acelerado aún más la situación de pérdida de población, algo que ya preveían los expertos. En los últimos 5 años, por cada 2 fallecimientos solo hay un nacimiento, y en el último año, por cada 3 fallecimientos solo hay un nacimiento, la situación es que cada vez vamos a ser menos, salvo que la inmigración cubriera todo ese desfase, que no es el caso. Hay literalmente otra provincia palentina dispersa por España. De cada 100 palentinos que vivimos, que hemos nacido en Palencia, solo 51 viven en la provincia, es decir, que el resto ya está fuera. Tenemos otra provincia fuera. Cada vez además se van antes, perdemos la franja de edad joven. Que muchos se van a estudiar y ya no vuelven. Y luego tenemos toda la generación que se fue en los años 60, 70, que no ha vuelto. Es muy grave porque en estos momentos ya no hay reemplazo generacional. Es decir, los que ahora tienen entre 5 y 20 años, que van a ser los futuros trabajadores, que sustituyan a los que tienen ahora entre 50 y 65, es que son un tercio. Lo que hace que se suba la media de edad de los residentes en Palencia. Cada vez nos acercamos más a los 50 años. Estamos en 48 años y medio. Además, la capital aglutina cerca de la mitad de la población. La pérdida de habitantes del medio rural es un fenómeno extendido. Se hace muy difícil vivir en los pueblos, ¿no? Yo estaba esta Semana Santa en mi pueblo y claro, aquí es inconcebible que se vayan que no funcionen las 2 compañías de móviles más importantes durante 8 días, o que solo suba el médico un día a la semana, cuando antes subía a 3, ¿no? En una década, Palencia ha perdido más de 11.000 habitantes. Bueno, pues es muy interesante todo el análisis que nos hacía Javier Gómez Caloca esta mañana. Hemos dejado algunos titulares en el tintero que seguro que no se acerca ahora mismo, pero Manuel, bueno, ¿qué le parece nuestro analista, nuestro experto? Seguramente tiene más idea que yo de este asunto, Javier, pero bueno, pues una situación muy preocupante y difícilmente reversible, que es lo que parece. No es algo que ocurra solo en Palencia, tenemos al final una población muy mayor, muy dispersa en el territorio y bueno, pues y poco joven además, pero eso ya digo, no es algo que sea exclusivo de Palencia. Hablaba, me parece que era, si no me confundo, de en torno a un 26% de mayores de 65 años ahora mismo ya, pero la media en Europa anda en el 24%, o sea, no anda muy alejada. El tema, yo creo que la clave puede estar a lo mejor en el tema de la inmigración. En Palencia no viene inmigración nada, o prácticamente nada, a diferencia de otros sitios donde, bueno, pues se encuentran acomodo porque encuentran trabajo o lo que sea, y ahí compensa un poco en otras ciudades para que el descalabro no sea mayor. En el caso de nuestra provincia, yo igual separaría un poco, como decía Javier, lo que es la propia ciudad, en la que, bueno, hace mucho tiempo que hemos metido todos los huevos en la misma cesta, y hay que rezar casi porque esa cesta no se rompa. Está rota.
Bueno, yo digo eso, que hay que rezar porque no se rompa o no se rompa más. Y luego en el tema de los pueblos, bueno, pues a lo mejor tenemos que ser un poco crueles y poco populares diciendo algunas cosas, pero está herido de muerte, el mundo rural está herido de muerte. En esa última década hemos perdido población, sumada a la de las 2 últimas décadas, y el panorama de cara a las 2 siguientes es incluso peor. Aquellos pueblos que tienen ahora mismo menos de 50 habitantes están destinados a desaparecer por falta de servicios que a lo mejor no se pueden dar en la medida de lo que deberían de ser por derecho, que dice el otro. No sé si quizá centralizar algunos de ellos, si tener acceso medianamente cercano a algunos de ellos puede ser la solución, no sé. Es una problemática muy, muy difícil. Yo elegí, por ejemplo, vivir en el medio rural. Ha sido una elección propia, no hay todos los servicios que me gustaría tener, pero estoy relativamente cerca de Palencia y lo tengo muy a mano. Entonces, yo ahí no me puedo quejar, pero en pueblos que están un poquito más alejados de la capital o de núcleos que sean un poquito más grandes, la verdad es que es muy difícil el día a día porque no tienes prácticamente opción a tener a mano una necesidad. Es así. Lo decía Javier en la información, salimos a estudiar fuera y ya no volvemos. Sí, es la verdad, es la verdad. La gente difícilmente encuentra a lo mejor trabajo de lo que ha estudiado para establecerse aquí en Palencia y bueno, pues una vez que abre las salas no quiere saber más de aquí. Sí, vienen fines de semana a visitar a los padres, tal, bueno, determinadas fechas del año, pero se establece en otro sitio y bueno, es una noticia muy triste. Javier, es una tendencia que, como dice Manuel, no se va a revertir. Que no hay que caer en el fatalismo, ¿no? Es verdad que hay fenómenos que son de muchos sitios, ¿no? El fenómeno del envejecimiento en Europa, en España más, ¿no? Pero hay otros países, ¿no? Fenómeno de que la gente se aglomera, aunque sea de manera incómoda, a vivir en las grandes ciudades, no en las ciudades como Palencia, sino en las muy grandes ciudades, aunque sea incómodo, pero es donde ve que puede haber oportunidades. Pero yo me niego a considerar que esto es un mal de todos, ¿eh? Es decir, Palencia, Castilla y León está peor que casi todas las comunidades de España, excepto en estos momentos Asturias, que es más envejecida y pierde más población, ¿eh? Pero hay un caso curioso que esta mañana miraba yo, el caso de Aragón. Aragón fue la comunidad autónoma más castigada por la despoblación, igual hace 15 años o para atrás. Desde hace 5 años para acá, Aragón ha estabilizado la población, incluso está aumentando levemente, quiere decir que sí hay cosas que se puedan hacer, ¿no? Y Palencia, pues estamos peor que casi todas las provincias y solo competimos a peor con León, Zamora y Salamanca, que curiosamente son de nuestra comunidad, ¿no? Bueno, yo me gustaría, creo que hablar de las cosas que no se deben hacer y de las cosas que se deben hacer, ¿no? Por abrir un poco el... Yo creo que lo que no es solución y no se debe hacer, pero seguimos empeñados en hacerlo, es en este tipo de políticas de dar subvenciones por tener niños. Es decir, eso es tirar el dinero. Y en las medidas que ha aprobado el gobierno ayer de Castilla y León, ahonda en esa medida. Es decir, yo no creo que se deba hacer, y en esto no coincido con casi nadie, que ahora todo el mundo está planteando políticas fiscales distintas en el medio rural. Es decir, como es más jodido vivir allí, que paguen menos impuestos. Yo creo que a los del medio rural hay que tratarles de manera igual. Es decir, que es más importante dotarles de servicios que bajarles los impuestos del año en 40 euros o en 50 euros. Y creo que alguna medida más concreta, yo creo que, por ejemplo, en el caso de nuestra provincia, tenemos en estos momentos un polo de desarrollo muy fuerte, que es la zona de Aguilar, que está sosteniendo no solo el norte, sino ya parte de la provincia. Bueno, pues eso ahora mismo es el mercado el que está creando eso. Es una gran empresa, es otras empresas que se ponen allí, pero yo creo que de manera inmediata, en este caso la Junta de Castilla y León, tendría que plantearse poner en la zona de Aguilar un centro de formación profesional, un centro de referencia de la industria agroalimentaria, que no le hay. Porque si no le ponemos en Aguilar, es posible que se ponga en Burgos o es posible que se ponga en Cantabria. Y ahí se formen trabajadores. Los trabajadores que necesita cualquier empresa ahora no son los de hace 2 años, que cogías uno y le ibas enseñando. No, cada vez se necesitan más cualificaciones, ¿no? Yo creo que es una medida, o un centro tecnológico que se prometió cuando se hizo el estudio estratégico de Palencia sobre la industria agroalimentaria. No se ha hecho, y creo que es fundamental, porque es una provincia en ese sentido, ¿no? O apostar por algo que crea mucho empleo, que alguna vez hemos comentado, la logística.
Es decir, es que nadie se ha puesto a pensar que en la zona de Aguilar y en la zona de Venta de Baños son nudos logísticos fundamentales y se desarrollan. Aragón ha creado población, sobre todo, Aragón tiene otro problema, que se les acumula en Zaragoza, ¿no? Pero ha creado población sobre todo a raíz de la logística, a raíz de sus centros logísticos. Guadalajara ha pasado lo mismo, es decir, que hay cosas que hacer, ¿no? Que hay cosas que hacer y cosas que no hacer, yo creo. Y a mí me preocupa, lo decía en la entrevista, es que no tenemos reemplazo generacional. Es evidente que desde aquí a 15 años, seguramente muchos de los puestos de trabajo que conocemos por digitalización, robotización y demás desaparezcan y no se necesiten trabajadores, personas. Pero necesitamos trabajadores, porque en 15 años se va a jubilar no menos de 15.000 palentinos, que muchos de ellos están trabajando y por debajo no viene quien les sustituya. Por lo tanto, yo quiero ser optimista en el sentido de que se necesitan políticas. Se necesitan políticas y creerse esto, y decir, y que hagamos un plan estratégico de la ciudad, que la ciudad está en estos momentos casi tan mal como la provincia, que hagamos un plan estratégico no como el del 2012, que se hizo porque había que hacer un plan estratégico para pedir los fondos EDUSI. Ahora están haciendo otro que parece ser que es para pedir los fondos Next Generación. No, hay que hacer un plan estratégico en el que se trabaje sobre lo que necesita la capital, ¿no? Entonces, vamos a ver, el problema que yo tengo una duda, lo comentamos esta mañana, yo no sé si es que, digo en general, no saben o no quieren. Es decir, las administraciones, si no quieren es muy preocupante, porque es dejar abandonado a mucha gente. Y si no saben, hay personas y expertos y en otras comunidades están haciendo cosas que se pueden ver. Por lo tanto, si no saben, que intenten ver soluciones, ¿no? Pero la verdad que la situación es complicada. A mí me preocupa últimamente mucho la capital. Me preocupa la capital. Ayer salía un dato de la venta de viviendas, por ejemplo. Es decir, las únicas provincias de España, 2 de Castilla y León, que no había aumentado las viviendas. Pero ¿cómo va a aumentar? Si el año pasado se fueron 1.050 y este año se han ido 800. Es decir, la capital en estos momentos está en una senda que los jóvenes se van ya muchos a estudiar fuera y ya no vuelven. Y la gente ya no viene como antes, tanto que cuando de los pueblos bajaban a la capital. Tampoco les hay en los pueblos, Javier. Tampoco, no, claro, ahora aumenta, los pueblos disminuyen menos porque los pueblos ya hemos tocado hueso. Sí. Ya hemos tocado hueso. Claro, y luego hay que, lo que contaba yo he estado en la Pernía, es decir, un día sube el médico, pero por una interpretación burocrática, no porque no haya médicos en Cervera, sino porque consideran que solo computan los habitantes de San Salvador de Cantamuda y entonces no supera el umbral para que vaya 3 días los médicos, pero no computan los de los otros pueblos, por ejemplo. Es decir, son auténticas barbaridades, pero bueno, responsabilidad política tiene que haberla. Me parece irresponsable lo que dijo ayer el presidente de la Junta, que le preguntaron por los datos y dijo, no, claro, es que el gobierno de la nación no hace nada. Mira, majo. Es decir, que haya médico o no haya médico es competencia exclusiva tuya. Que las carreteras de la comunidad autónoma estén bien es competencia tuya. Que haya colegios o no haya colegios es competencia tuya. Es decir, no es un problema de Madrid, Creo que no se puede, si vamos a acabar utilizando la despoblación para hacer otra vez oposición política, entonces sí que estamos jodidos. Bueno, poco que añadir. Yo, por ejemplo, sí que coincido con Javier. Dice que el tema de lo del IRPF o el cheque bebé. Yo, por ejemplo, no he cobrado el cheque bebé porque no lo he necesitado. Y me parece que es una cosa que al final es una regalía. O sea, yo no tengo un niño para que me den un cheque bebé. De la misma forma que me cobren 35 euros menos en el IRPF por vivir en un pueblo, pues no es lo que busco. O sea, no busco vivir en un pueblo porque me van a bajar 35 euros en el IRPF. Lo que tienen que estar es todas las políticas, absolutamente todas centralizadas y con el foco puesto en que es uno de los principales problemas que tenemos. De esta comunidad autónoma el principal problema. Sí, pero digo es extrapolable para muchos otros territorios. En se agudiza quizá más porque somos 9. Entonces es muy grande y hay mucha dispersión y demás, lo que decía al inicio. Yo creo que todas las políticas deberían de centralizarse en esto. Respecto al tema de lo de la logística que comentabas, bueno, hay algún movimiento que se está intentando buscar en esa zona de venta de baños, no es el Ciloj aquel que se dijo,
Bueno, pues como funciona, precisamente estuve en una mesa, además, a ese respecto, y pusieron el ejemplo de Guadalajara. Lo que pasa es que en Guadalajara dieron muchísimas facilidades para que esas empresas se establecieran. O sea, llegaban allí y tenían absolutamente todos los servicios puestos a medio metro para empezar a trabajar. Que eso aquí no existe. Entonces eso pues, tendría que darse desde ya. Y una no competencia, yo conozco un caso de Guadalajara, de una empresa que se han puesto de acuerdo 2 municipios con alcaldes de distinto signo político y de 2 comunidades autónomas. Sí, es cierto. Meco y no me acuerdo cómo se llama el de Guadalajara. Es decir, esto aquí es inconcebible. Si es que durante años hemos visto la pelea de Valladolid por llevarse todo. Y era posible que algo no se pusiera porque había esa pelea, ¿no? Creo que es una apuesta importante lo de la logística. Y luego hay otro asunto que es el tema de un sector que está herido de muerte ahora mismo, que es el tema del sector agroganadero, porque no hay relevo generacional, no le hay, es muy sencillo. O sea, hay que ser muy claros. Explotación ganadera, explotación ganadera o de agricultor que cierra no vuelve a abrir. Eso hay que ser muy claros con ello. Y ahora mismo hay poco relevo generacional porque los que están a punto de jubilarse, los hijos, que serían los que tendrían que coger ese relevo, están diciendo, pero si mi padre está deseando cerrar porque los precios, o sea, no están acorde a lo que tienen que estar para seguir perdiendo dinero. Él va a seguir hasta que se jubile porque tiene que hacer algo hasta que cumpla los 65 y por eso no cierra esa explotación. Yo creo que habría que dar facilidades, pero facilidades de verdad, no 35 euros, lo que hemos dicho antes. Habría que dar facilidades para que los chicos que se quieran quedar, se queden. Y a lo mejor, ya digo, el caso que contaba Javier de lo de la sanidad, pues a lo mejor tiene que ir un día, bueno, pues a lo mejor tiene que ir un día, pero tiene que tener relativamente muy cerca y muy fácil de llegar un núcleo, esa población, para poder tener ese servicio. Pero cerca y con todo el servicio, o sea, con todo el servicio, incluido el propio transporte. A lo mejor tenemos que empezar desde ahí. O sea, me gustaría, por supuesto, salvar pueblos que tienen 10 habitantes, pero esos lo tienen muy complicado. A lo mejor tenemos que empezar a centralizar esfuerzos en los que tienen salvación. Los pueblos no van a cerrar. Yo, no creo que eso se produzca, ¿no? Porque la gente al final vive... Yo he bajado muy preocupado, desde Navidad no iba y eso, he bajado muy preocupado con lo que decías del sector ganadero. Tengo muchos amigos ganaderos no de leche, sino de montaña, ¿no? de carne. Y he bajado muy preocupado por un tema que aquí yo no me escondo y critiqué expresamente, que fue el asunto de la metedura de pata del tema de la gestión del lobo. Sí, es decir, sí. a mí yo he bajado muy preocupado porque es que lo he visto. Es que lo he visto lo que está sucediendo, ¿eh? No solo en Palencia, sino en Cantabria, que somos limítrofes. Es decir, es que te plantean hasta la posibilidad de tener que dejar la explotación. Pero por eso, porque no compensa. Es que no acaba compensando. Al final, el dinero que les dan por una cabeza que pierden por el lobo, se les va en trámites para reclamar esa cabeza. Y tarde. Se les va en trámites solo, las 25 llamadas que tienen que hacer para justificar y que no sea una cría y se la haya llevado porque como no tenga ninguna prueba no te la paga nadie. Así de claro. Y luego otro asunto del que decía también Javier, quizás sí sería buena idea hacer lo del tema de ese centro de formación en la zona de Aguilar de Campo, pero también, que no voy a decir que se anden con cuidado, no voy a hacer tampoco de mal presagio, pero también están poniendo los huevos en la misma cesta, en Aguilar. Y hace 20 años, bueno, pues pero es un polo... esa empresa, la empresa que estaba hace 20 años decidió vender y el que lo compró se lo quiso llevar. Y bueno, pues porque el pueblo y la zona se montó en armas en aquella. No quiero y no creo que vaya a pasar, pero... es un polo de desarrollo fundamental ahora de la provincia, ¿no? No hemos hablado de la capital, claro, el problema de la capital es que tenemos un sector servicios del siglo XX y estamos en el siglo XXI. La pérdida de población que reflejan una vez más en los datos del Instituto Nacional de Estadística, y hablaban nuestros tertulianos, bueno, pues de una posible reversión, de atraer la población, una de las tareas pendientes de nuevo del Ejecutivo Regional. Vamos a poner caras y nombres a este nuevo gobierno, ya saben, salido del pacto entre el Partido Popular y Vox. Trabajo a pleno rendimiento, presencia en el territorio, actuar con rigor y ejemplaridad. El presidente de la Junta pide a su equipo trabajo desde ya y cercanía. Que escuchéis a todos y que estáis cerca de las personas que tienen problemas. Pero sobre todo, ilusión. Tienen que ver en nosotros el rostro de la ilusión, de la esperanza. En estos momentos donde es tan complicado todo, tienen que ver en nosotros que no sabemos si podremos
dar solución a todos y cada uno de los problemas y necesidades, pero sí trasladarles ese mensaje de esperanza, de ilusión. Que no escatimen esfuerzos y que se alejen del ruido. El ruido nunca nos desvíe de lo verdaderamente importante. Y marca algunos de los ejes de trabajo. Apostar por la cohesión territorial, por la igualdad, fortalecer, gestionar de la mejor manera posible nuestros servicios públicos. Los 10 consejeros y el vicepresidente todos han jurado sus cargos. De ellos 5 se estrenan como consejeros y otros 6 repiten. Mañueco también ha tenido palabras para quien no lo hace. No es un hasta siempre, es un hasta dentro de no se sabe cuándo, porque el destino no está escrito. Ángel Ibáñez vuelve al Grupo Parlamentario Popular. Bueno, pues un repaso por algunas... en el Partido Popular, la verdad, Javier, que tampoco ha habido grandes bajas ni grandes cambios, ¿no? Suelen ser rostros conocidos ya de la política regional. Decía usted que, bueno, se queda fuera, como veíamos, Ángel Ibáñez, pero por lo demás no ha movido muchas fichas Mañueco con su equipo. No, ha recolocado, ¿no? Como tenía que contar también con las consejerías que quería su socio, y una de ellas, la de Agricultura, pues eso le ha obligado a recolocar. Así decía el anterior consejero de Presidencia, por lo menos desde el punto de vista de los empleados públicos, yo le valoro su trabajo de forma positiva. No sé lo que a partir de ahora el nuevo consejero cómo lo llevará, ¿no? Bueno, a mí la primera sensación que me produce este gobierno pues es de tristeza y de preocupación, porque creo que es un gobierno en el peor momento para esta comunidad autónoma. Yo no creo que es un gobierno que mire al futuro, incluso parte de su composición les gusta mirar demasiado atrás, ¿no? Y creo que en estos momentos no es bueno para esta comunidad autónoma. Me preocupa. Las cuestiones formales son importantes, es decir, me preocupa que no haya una presencia equilibrada de los sexos. Es decir, hay una norma del año 2007, que es la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, que no obliga, pero sí dice que se tienda en los órganos a tener una presencia equilibrada, que ninguno de los sexos esté representado por menos del 40%. Pues hay un 25% de mujeres, ¿no? Y también me preocupa que no sé si vamos a tener un gobierno o parte de un gobierno en contra del 50% de la población, y vuelvo a hablar de las mujeres. Es decir, un gobierno que solo algunas cosas que oyes pues ponen en cuestión temas tan ya cerrados como las medidas de discriminación positiva. Por ejemplo, el asunto de ponerse a debatir si la violencia de género. La violencia de género son los asesinatos que se produce, que los hombres perpetran sobre las mujeres en base a su superioridad. Es decir, yo creo que esos son retrocesos y por eso estoy triste. Como padre de una hija estoy triste en ese sentido. Luego, ¿qué espero de este gobierno? Pues espero muchas declaraciones, espero estilo Ayuso, es decir, dedicarse las ruedas de prensa de la Junta de Consejeros a atacar al Gobierno de Madrid, y espero poca gestión, sin conocer a muchos de ellos, ¿no? Algunos, bueno, no tienen la mejor, no tienen el mejor cartel, ¿no? Sí que resaltar dos cosillas. Creo que el consejero de Palencia, Carriedo, sale fortalecido, porque de él pasan a depender todas la coordinación de las delegaciones territoriales, Y también me preocupa que lo primero que diga el presidente es que no va a hacer presupuestos. Perder un año, ya hemos perdido 5 meses, diciembre, enero, febrero, 5 meses. Perder otro año con unos presupuestos prorrogados, con que se hagan modificaciones, etcétera, etcétera, en estos momentos es muy negativo para la comunidad autónoma. Y 2 apuntes finales. Si alguien tiene ocasión, que lea las funciones del vicepresidente. O sea, son funciones de sustituir al presidente y son funciones de la figura esta que existía en la Edad Media de los visitadores, que iban por los sitios a ver cómo iba la cosa y a poner orden y si se cumplían las normas y comportamientos, ¿no? y sancionar si no se daban comportamientos acorde con lo que se pedía, ¿no? Creo que es un poco humillante para lo que tiene que ser un gobierno que tiene un vicepresidente. Aquí se ha debatido muchas veces que si hay muchos vicepresidentes tendrá que haber los que haya, pero si hay un vicepresidente, 2 o 3 que tengan funciones de verdad. Es que no tiene ninguna. Entonces, no espero mucha gestión.
espero mucha oposición al gobierno de Madrid mientras siga estando el mismo gobierno. Y una última cuestión, ¿cuánto durará? Por mucho que diga Mañueco, esto es hasta 4 años, que el año que viene solo hay elecciones autonómicas. No lo tengo claro. Y hay un dato, yo creo que el no entrar al debate de los presupuestos es una táctica del Partido Popular de no abrir ya en este momento, que te exija reivindicaciones el otro socio de gobierno. Es que los presupuestos es la política de un año. Entonces, que diga, no hago presupuestos, les dejo para el año que viene. ¿Cuánto durará? Pues dependerá del efecto Feijóo, lo que se mantenga en el tiempo, de lo que suban los vasos comunicantes entre el PP y Vox a nivel nacional, y según se encuentre eso en las elecciones municipales de mayo o en las generales que puedan ser al final de mayo, pues esa será la duración que tenga este gobierno. Bueno, pues un repaso bastante amplio de Javier por las nuevas caras, por la paridad, por la cohesión, por lo que espera del gobierno. Manuel, bueno, lo primero decir que ¿qué opinas, acertamos cuando vinimos general? la última vez. Ah, sí, acertamos. Javier, de que Vox iba a exigir, entre otras, agricultura, ganadería, desarrollo rural, así ha sido. Que hasta casi en los tiempos de la conformación acertamos que... Sí, bueno, acertamos entre los dos, porque yo decía, lo tiene que hacer rápido porque Feijóo les exigirá que lo haga rápido. Decía, querrán joder un poco a Feijóo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues al final sí. Pues son un buen tándem de apuestas. El tema de presupuesto, no quieren pelea. Hay unas elecciones a la vista que no sé cuándo serán en Andalucía, no quieren confrontación, y por ahí yo creo que va el tema de prorrogar los presupuestos. Y bueno, pues respecto a los consejeros, los del Partido Popular, poca cara nueva, la única la de María González Corral. Dicen que es un perfil muy técnico para movilidad y transformación digital. No sé tampoco las competencias que va a tener como consejera, porque es fomento, pero fomento y temas digitales. Llamado de otra manera, no sé hasta dónde llegarán sus competencias. Caras en el resto muy conocidas: Carriedo, Vázquez, Blanco, Rocío Lucas, en el caso del Partido Popular. Y bueno, yo les voy a dar la concesión de 100 días que se les da a los gobiernos antes de ponerme a opinar realmente, porque es la primera vez también que toca pelo, como quien dice, Vox, y se tiene que sentar a gobernar. Es mucho más cómodo, obviamente, estar desde la oposición lanzando mensajes, y cuando te tienes que sentar a trabajar es otra historia. Creo que van a bajar el tono, en ese sentido creo que van a bajar el tono. ¿Qué le parecen los perfiles de los consejeros elegidos por Vox? Bueno, puedo opinar del nuestro, del de Palencia, que es Gerardo Dueñas. Bueno, viene de Asaja, el mundo rural lo conoce, ¿no? El mundo de ¿Y la eso es una agricultura ventaja o o es un inconveniente? Bueno, si aplica lo que él conoce del campo, debería ser una ventaja. Otra cosa es que le dejen aplicar lo que tenga que aplicar. Eso es otra historia, ahí ya no entramos a lo mejor. Y luego, respecto al tema de lo de la paridad, bueno, sí sería ideal a lo mejor, pero yo soy muy meritocrático. Yo creo que si hay una persona preparada, tiene que ser esa persona, independientemente de si sea mujer o sea hombre. Si hay 10 mujeres mejor preparadas que hombres, que sean 10 mujeres. Ya, Manu, pero si no se hubieran tomado medidas de discriminación positiva, en el Congreso de los Diputados igual seguía existiendo 3 mujeres. Yo no digo lo contrario, Javier. Que esos avances yo no creo que se puedan poner en cuestión, ¿no? Y un perfil que se me olvidaba, que ya está empezando a dar el de cultura, ¿no? Como además es muy aficionado a los toros, yo también me gustan los toros, ¿no? Creo que nos va a dar, como se dicen los taurinos, grandes tardes de gloria. Grandes tardes de gloria. Bueno, creo que nos va a dar. Y te decía lo del consejero de aquí, de Asaja, eso, que diría lo mismo si mañana hay un gobierno, por ejemplo, en Castilla y León del PSOE, y ponen de consejero de trabajo a uno de UGT, a uno de comisiones. Es que eso es bueno, eso es malo. El tiempo lo dirá. Ya tuvimos a IGEA de médico al frente de Sanidad. ¿Qué balance hacen? Yo no le hago malo, yo del todo no le hago malo. Al final, el tipo... No, perdón. Menudo patinazo. Ya tuvimos a Verónica Casado, médico de Sanidad, que IGEA, como daba la cara en las ruedas de prensa, ya estaba yo... Era de transparencia. Sí. Bueno, pero IGEA era de todo. Pero era una médica al frente de Sanidad. Se creyó que era hasta presidente, o sea que IGEA era de todo. Yo considero que el papel no ha sido malo, por lo menos han seguido una línea, no ha habido bandazos en ese sentido, porque desde el momento, hay que reconocerlo, desde el momento que sale Ciudadanos del gobierno de Castilla y León, hay bandazos de pasar de vamos a hacer esto a no lo vamos a hacer, o sea, de hecho el portal de transparencia, yo hace mucho tiempo que no entro, es verdad que ya no sirven con tanta que ya no estamos tan pendientes de la pandemia, pero yo he de reconocer que ha funcionado muy bien ese portal. Con datos con todo lo que nosotros necesitábamos para trabajar, ha funcionado bien, y que no se han dado, voy a decir,
grandes movimientos de bandazo, o sea, ha sido una línea a lo mejor muy tal, por eso yo lo valoro positivamente. Y como han visto, ya que nos estamos metiendo en este tema, ¿cómo han visto a Igea en sus primeras declaraciones en la oposición? Bueno, pues no... Parece que no lo lleva muy bien. No lo lleva demasiado bien, y encima está confundiéndose en un sentido, y es que le pasa también a otros políticos que se piensan que desde Twitter también se gobierna, y no es así. Bajo mi humilde Desde punto de Twitter vista. se hacen pocas cosas buenas. Hay que ponerse en su lugar también, ¿no? Y dices, es que la salida, o sea, que te manden un Twitter y decir, oye, que te estás cesado y vamos a elecciones y tal, hay que ponerse en su lugar. A mí nunca me cayó bien, incluso creo que varias veces le definí como un chisgarabís, es decir, para acá, para allá, para estar en todo, en sanidad. Tuvo que dimitir el consejero de empleo porque él quería mangonear allí también, es decir, y la verdad que no, el otro día leí un poco y demás, pero es complicado, porque además ahora está en el grupo mixto y tiene que compartir tiempos y demás, pues con Podemos también, ¿no? Que, Sí, con Pablo Fernández. por así decirlo, los dos son de verbo fácil, pero desde posiciones totalmente distintas, ¿no? Hombre, también al presidente de la Junta le hubiera gustado muchísimo que Igea no estuviera, yo creo. Sí, puede ser un elemento incómodo. Por un apunte más, del tema de Twitter, básicamente porque los que te leen son los que te siguen y los que te siguen son los que te quieren seguir, y ves reforzadas tus ideas cuando en realidad estás dando la espalda a lo mejor a una gran mayoría que piensa totalmente contrario a ti. O sea, por eso digo que gobernar desde ahí pues es no sé, una equivocación. Apuntaba antes. Pero bueno, que yo en todo caso lo deseo lo mejor al gobierno para la ciudadanía, pero creo que no va a ser un gobierno, por lo menos de aquí a mayo, de ninguna gestión. Va a ser de reivindicación, de victimismo con Madrid, etcétera, etcétera. Sí, porque es etcétera. el primer banco de pruebas también, ¿eh? Yo creo que hasta que no se aclare un poquito el panorama, ese vaso comunicante que tú decías, a lo mejor no se toman decisiones importantes. Yo, en el caso, por ejemplo, Se van a tomar decisiones... del consejero de Agricultura, y decías, ¿es bueno, es malo? Yo, como vuelvo a repetir, yo soy muy meritocrático, o sea, yo considero que alguien que sabe del tema es el que a lo mejor tiene que exponer, ¿no? Porque conoce la realidad de primera mano. Otra cosa es que ya digo, le dejen. Que Seguimos avanzando, pero vamos a seguir en únicamente, en se van a este tomar mismo decisiones tema. simbólicas. Ya lo estamos viendo estos días, es decir, se hablará menos de los comuneros y se hablará más de Isabel la Católica. Que lo mismo nos da a los comuneros y Isabel la Católica. No, Sí, tenemos ya. problemas bastante más acuciantes, Javier. Sí, pero ese es de lo que se va a hablar, es decir, de estas cosas simbólicas. Pues habla Manuel de darles esos 100 primeros días de gobierno para hacer una valoración en firme, lo anotaremos, nos pondremos la alarma, pero ya estaban claras sus decisiones, lo dijo Fernández Mañueco en su discurso de investidura, iba a poner en marcha un plan anticrisis que ya han aprobado en su primer Consejo de Gobierno. 470 millones de euros para intentar que los castellanos y leoneses puedan afrontar una crisis económica agravada por la subida de la inflación y por la invasión rusa en Ucrania. Es la inversión en un plan que contempla una bajada en el IRPF o ayudas directas a familias vulnerables. Vamos a ser la segunda comunidad autónoma con el tipo mínimo del impuesto a la renta de las personas físicas más reducido de toda la comunidad autónoma. También vamos a hacer una mejora de carácter temporal, esta es otra medida de carácter temporal, la renta garantizada de ciudadanía, vamos a incrementar el 15%. También encontramos dentro de estas medidas algunas dirigidas directamente al empleo, buscando fomentar la permanencia de las personas jóvenes que apuesten por la comunidad. Por valor de 20 millones de euros, con nuevas ayudas de formación y de cualificación, por un lado, y también la apuesta por la promoción y la contratación de jóvenes menores de 30 años. Hay algunas específicas para ayudar a los empresarios, entre ellas financiación para las estaciones de servicio, ayudarlas a que soporten el coste de adelantar las bonificaciones al combustible. Un resumen de las 75 medidas anticrisis, Manuel, que el nuevo Ejecutivo Regional quiere poner en marcha, bueno, pues para paliar lo que todos ya conocemos, ¿no? La subida de los precios, la inflación, las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania en nuestra economía. ¿Cómo valora esas medidas que el otro día desglosaba tras el Consejo de Gobierno? Algunas de ellas vienen del gobierno anterior, que no se pusieron en práctica finalmente, otras estaban ya anunciadas, la mayor parte estaban anunciadas dentro del programa electoral. Bueno, hay algunas que me parece que van a poder ser poco efectivas, que sí que es verdad que llenarán titulares, pero que van a ser poco efectivas, otras que a lo mejor tienen algunos
algunos arreglos, pero en sectores muy específicos, como es el tema de ayudar a lo de las gasolineras o algunas cosas así, que son sectores muy específicos. Echo de menos algunas medidas que tengan que ver más con las realidades que se tienen en el mundo rural, porque pues eso, al final un cheque bebé es un cheque bebé, pero nadie tiene niños por tener un cheque bebé disponible, o el caso de lo del IRPF, que si te van a descontar. Lo que hace falta es que den ayudas de verdad para los que estamos en los pueblos, nos quedemos en los pueblos, porque llevar gente a los pueblos es muy complicado. Creo que se las ha leído todas, Caloca, no sé si es cierto. Viene con la lección Sí, bien aprendida. 18 folios, ¿no? Tuve anoche tiempo de leerlas, 18 folios, sí. Bueno, yo, en cuanto a la forma, es, como dicen los franceses, un déjà vu. Es decir, cuando la crisis del COVID, la Junta hizo lo mismo. Sacó en aquel caso lo negoció con sindicatos, otros partidos políticos, etcétera. Sacó un catálogo de medidas más que estas. El problema es que estas medidas hay que ponerlas luego en norma. Es decir, esto que la gente lee, esto va a tardar. No es el caso de como lo hizo en su momento el Estado y lo ha vuelto a hacer ahora. El Estado sacó un Real Decreto Ley y los céntimos estos de la gasolina y demás desde el día siguiente, etcétera, etcétera. Quiero decir, Ya, pero no pasa siempre, Javier. ya, pero esto va a Han pasado exigir... 6 meses de lo del tema de las ayudas a los chicos jóvenes para el alquiler. 6 Sí, meses sí, y no hay sí, no. 0 euros Que dedicados. sí, O sea, pero en el COVID, Sí. el Estado, al día siguiente, la gente se fue al ERTE y eso facilitó que no se fueran al paro. Y los ERTE de la Junta, desde que aprobaron las medidas hasta que cobraron, pasaron 8 meses. Te quiero decir que el instrumento no es el adecuado si se quiere atajar ahora mismo esto. Luego yo no coincido en la filosofía. Por ejemplo, ahora que es una filosofía general, ¿no?, del Partido Popular de bajar impuestos. Aquí nos dicen, vamos a bajar el IRPF a todos. Dice, ¿y cuánto le va a bajar? Yo no estoy de acuerdo que le bajen, porque dice 20 millones cada año. Prefiero que esos 20 millones que no va a ingresar la Junta se dediquen a poner las 3 unidades de radioterapia que quedan de poner, Ávila, Palencia y Soria, que esto, porque 20 millones al año es lo que cuesta esta medida para 1.255.000 declarantes de IRPF en Castilla y León. No hace falta hacer la cuenta para lo que supone, es decir, es un engañabobos. Sí, 35 euros igual, claro, si cobras 25... no estoy de acuerdo con la 200.000. filosofía. Y luego, desde el punto de vista económico, yo cuando estudiaba economía decían, si la inflación sube mucho, no se puede poner más dinero en circulación. En estos momentos, si la inflación sube mucho, hay que atajar las causas de la inflación, que son las causas de la energía, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que va desorientado por esa línea, ¿no? Pero, dando por supuesto que estuviera de acuerdo con estos 20 millones, es que es de risa. Es que en el mes de noviembre el consejero Carriedo dijo, hemos eliminado el impuesto de sucesiones, que supone un ahorro total y fiscal de 57 millones a 6.131 ciudadanos. Es decir, es que para 6.131 ciudadanos, 57 millones. Y ahora decimos, no, vamos a bajar el IRPF a todos. Me parece... Luego hay medidas, vamos a ver, que no por bajar impuestos va a mejorar la situación de las personas. Un día ya lo comentamos aquí. No se puede... la caza y la pesca es una afición, no es una obligación. Reducir las licencias de caza y pesca, que solo paguen el 5%, eso tiene un coste de 3,2 millones. ¿Es poco? Sí, bueno, pero 3,2 millones son 57 médicos. Es decir, ¿y qué crea eso para que se fije población en el mundo rural? Sí, No. Yo creo que la caza y la pesca puede ser un... Sí, puede ser. Sí, pero Manu, pero es que el precio la gente está pagando entre el precio 43... de la licencia de pesca pues es una tontería. Entre porque no es 43 nada. y 70 euros. El precio de una licencia de Sí, pesca no es nada. pero estamos bonificando más una afición que la reducción del IRPF, por ejemplo, ¿no? Y luego tú decías, que no enumerabas, dices, qué cabezonada con dar 1.000, 2.000, 7.000, 15.000 euros por tener hijos, que la gente va a tener los mismos hijos, Es decir, tendrá hijos si considera que le va a poder permitir mantener su vida laboral y familiar, y si considera que la situación económica y que la situación laboral y demás es la adecuada para tener hijos. Es lo suficientemente estable para hacerlo, claro. Claro. Y luego hay otro tema que me ha parecido curioso, es decir, se pide como medida, porque también se piden cosas al Estado, y se pide flexibilizar los fondos europeos, el uso de los fondos europeos. Yo me tenía mosca a eso, ¿eh? Claro, hoy ya he leído las propuestas del Partido Popular a nivel nacional y pone lo mismo. Utilizar los fondos europeos
para pagar parte del coste de las reducciones fiscales. Pero si eso no se puede plantear, si los fondos europeos van destinados a cosas concretas. Es decir, me preocupa el formato, porque esto va a llevar en algunos casos meses y es posible que con presupuestos prorrogados no se pueda aplicar hasta el mes de enero. Me preocupa la orientación de la rebaja y la rebaja de imposición y demás, cuando es contradictorio con reducir la inflación. Creo que, y no es en el ámbito de Castilla y León, creo que a nivel nacional lo que hay que hacer es un pacto de rentas, pero no solo de las rentas salariales, de rentas de los trabajadores, de rentas de los empresarios, pacto de rentas de los pensionistas y pacto de rentas de los empleados públicos, porque la situación lo exige. Eso es, creo que, lo que deberíamos hacer para controlar la inflación y que bajaran los precios y que todos pudiéramos respirar y más, ¿no? Pero bajar impuestos y de manera generalizada en este momento, tengo el convencimiento que es con una orientación concreta de dejar sin fondos para luego que haya recortes. Y estas medidas también van en esa línea. Yo no tengo tan claro que sea para llegar al desastre total cuando se coja el relevo. No, o sea, sería preocupante. Nos quedan muy poquitos minutos. Manu, el 80% del presupuesto de Castilla y León, como del resto de las comunidades autónomas, se va en sanidad, en educación y en servicios sociales. Si tú reduces los ingresos, nadie ha dicho de dónde van a quitar estos 400 millones. Si tú reduces los ingresos, ¿de dónde lo quitas? Y no vale decir, de gasto superfluo. No hay gasto superfluo por ese volumen. Lo hay, quizá en ese volumen. No, por ese volumen no. El asunto es que también el Estado, por ejemplo, está cobrando muchos más impuestos con esto de la subida de... Hombre, ha bajado los impuestos. No en la proporción de lo que tendría planificado recaudar en los últimos meses. Pero bajar, por ejemplo, como se plantea, bajar más el IVA de los carburantes y demás, no es una decisión del Estado español. Es una decisión de la Unión Europea. Entonces, cuando se plantea que bajen el IVA... Solo es en uno de los casos. Yo creo que ahí el gobierno tiene que tener esa sensibilidad de decir, bueno, estamos recaudando mucho más de lo previsto por el tema de la inflación, deberíamos... La orientación de las medidas es una orientación de bajar impuestos, que yo no creo que sea económicamente lo que exige una inflación alta, ni lo que exige el futuro de nuestros servicios públicos. Pero hay que contenerlo de alguna manera, porque al final el bolsillo del ciudadano no da hasta donde da. Decía antes que quedaban muy pocos minutos, queda menos tiempo que cuando intentaba decirlo. Perdón. Siento interrumpirles porque la verdad es que la conversación era muy buena, ¿no? Era una discusión apasionante, pero el tiempo manda y quería tratar yo un asunto, ya sin apoyarnos en la información, pero simplemente de la vida sin mascarilla en interiores. Lo que íbamos a ver en la información, en la crónica de aquel día, es que pues la mayor parte de los palentinos, al menos los de la capital, que es donde salíamos a grabar ese día, habían optado por la prudencia. Seguíamos entrando en los comercios y las empresas habían optado porque sus dependientes la siguiesen llevando y los clientes entrábamos con la mascarilla puesta. ¿Qué sensación tienen ustedes en su día a día? ¿Sigue habiendo muchísimo respeto? Si no se guarda la distancia de seguridad, como estamos ahora, ¿sigue habiendo mucho respeto por su utilización o es una costumbre ya que nos va a costar? Yo creo que después de 700 días, da igual 750. Me da la sensación de que hay todavía mucho caso. Hay gente que está rodeada de casos ahora mismo positivos. Es verdad que menos preocupantes que al inicio de la pandemia porque no conllevan ingresos. Aún así, estamos viendo ingresados también en el hospital, en torno a unos 40, 35. Sí, 37 han vuelto alguno a la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, pues en nuestra mano está el que se sienta seguro, que se la quite, y el que no se sienta seguro, pues yo con creo toda que la libertad del mundo que se la ponga. La gente está cumpliendo con la responsabilidad que la grandísima mayoría ha cumplido en los 700 días con otros temas. Hemos llegado aquí por las vacunas. Sí. Es muy posible que nos tengamos que seguir vacunando todos los años. Es muy posible o conveniente que cuando llegue el mes de octubre, noviembre y demás, si desaparecen de todas las mascarillas, pues las pusiéramos en interiores, etcétera. Bueno, nos han librado también de muchas infecciones respiratorias. Eso ¿no? es, eso es. La incidencia de la gripe. Sosiego, porque ha estado la Semana Santa también y se está viendo en algunas comunidades que están, es evidente que la gente vacunada pues ya no, pero sigue muriendo gente. Entonces, por respeto casi a esa gente que todavía sigue muriendo, un poco de paciencia. Sí, al menos la que protege a los demás, ¿no? Cuando tenemos establecimientos cerrados con personas mayores. Sí. El último minuto para conocer cómo va a pasar Javier Gómez Caloca mañana su cumpleaños y nos vamos. Bueno, pues curiosamente me toca trabajar mañana de noche, pero bueno, sí. Es la primera vez, yo creo que en años que me toca trabajar, pero bueno, iré a comer con mi familia, con
con mi compañera, con mi hija y con mi hermana de Madrid que viene y ya está, ¿no? Me hubiera gustado estar en mi pueblo, pero lo celebré anticipadamente con más gente el día Jueves Santo. Bueno, pues ya lo disfruto y que lo siga disfrutando y por Y muchos como dicen en mi pueblo, años más. que de hoy en un año. Sí, Eso es, y en muchos años más. Yo, por cierto, les cumplo el 24. El domingo. ¡Hala! También Anda, más o menos el Pues plan también, parecido. felicidades Pues también. muchas felicidades. Mira, el día de Villalar y casi. Casi San Marcos. Dos de todo. tauros, así se ve, que muy cabeza. Dos tauros, somos todos. Bueno, pues nos dan grandes tardes de debate. Javier, Manuel, pues muchas felicidades, que disfruten de su cumpleaños y que el tiempo también lo permita, que seguro que están Sí. los vecinos del Cristo también Ya invitaremos, ya invitaremos. mirando al cielo para ver si se puede volver a celebrar en condiciones esa romería de Santo Toribio Saavedra. Que lo dicho, que tengan un feliz cumpleaños, un buen fin de semana a todos ustedes, lo mismo, que tengan muy buen fin de semana, volvemos la semana que viene con la programación habitual. Hasta entonces.